Vamos a abrir nuestras Biblias antes de que tomen asiento. En Hechos, capítulo 12. Del versículo 1 al 11. Hechos, capítulo 12, del 1 al 11. Si ya lo tienen, esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. De este lado vamos a leer el verso 1, verso 2, y así sucesivamente, y todos unánimes en el verso número 11 unimos nuestras voces. Entonces empezamos de este lado con el verso número 1 en el capítulo 12. La palabra de Dios dice: en aquel mismo tiempo ¿todos? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos espera. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, seguimos orando en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, quien nos ha redimido de ese pecado que siempre hemos traído y que traeremos, Señor, y esperamos ansiosos por verlo terminado, esperamos ansiosos tu venida, Señor. En esta hora ponemos en tus manos mi vida para que tú me uses y hables a nuestros corazones en esta hora. Ayúdanos a entender tu palabra y que tú permitas que seamos hombres y mujeres, niños de oración. Pongo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. La iglesia en estos momentos está pasando por una situación crucial en la que todos debemos estar unánimes y unidos ante cualquier circunstancia. La palabra de Dios es clara, concisa y suficiente como para nosotros poder entender qué es lo que quiere de nosotros y asimismo cambiar nuestra actitud. Hay un historiador que se llama Eusebio que vivió en los tiempos de los apóstoles, porque en aquel tiempo también había escritores, y habla sobre Jacobo, así tal cual habla en la Biblia. En uno de sus libros relata una historia la cual menciona
tal cual se la contaron sus antecesores. Es decir, hubo personas que vivieron eso que vivió Jacobo, y esto que vivió Jacobo se lo contaron a este historiador que se llama Eusebio. Y cuenta la historia que uno de los soldados que llevaba a Jacobo a matarlo, a decapitarlo, era cristiano. Él veía cómo Jacobo iba a ser decapitado y le dice: oye, yo también soy cristiano. Confesó serlo. Fueron escuchados y los dos fueron llevados juntos a decapitarlos. En el camino suplicó a Jacobo, el guardia le suplicó a Jacobo que lo perdonara, y después de meditar un momento le dijo: paz sea contigo, y lo besó y fueron decapitados juntos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, pero también crucial. Ten misericordia de tus hermanos. Bueno es orar por tus hermanos, pero también ten misericordia de ellos. Número 1, las pruebas en la iglesia te llevan a orar por tus hermanos. Mataron a Jacobo. Este acto que hicieron con Jacobo era un acto sumamente cruel, muy cruel. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Herodes Agripa primero es nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, recuerden, fue quien mandó matar a todos los niños menores de 2 años, pensando que uno de esos niños era Jesús, ¿sí? Entonces, ya se pueden imaginar las ideas asesinas que tienen Herodes, los Herodes, por así decirlo. Ahora bien, ellos hicieron eso con tal de agradar al pueblo. En este caso, Herodes hizo todo lo posible por agradar al pueblo judío. Y como vio que al pueblo judío le gustó la idea de haber apresado a Jacobo, corrieron y apresaron a Pedro. Por tanto, ellos no actuaron conforme a lo que ellos sentían, sino actuaron conforme a lo que quería el pueblo, y no actuaron conforme a lo que quería Dios, ¿sí? Y cuando no actuamos conforme a lo que quiere Dios, obviamente no creemos en Él. Era un acto, no se les olvide esto, era un acto del gobierno. Terminó agradando a la gente y no a Dios. ¿Por qué hicieron esto? ¿O por qué creen que hicieron esto estos guardias? Por lo regular, no apresan a cualquier cristiano, siempre se van a la cabeza, al que predica. Jacobo era uno de los 12 apóstoles, por tanto también predicaba a Cristo Jesús. Y siendo uno de los 12 apóstoles, dijeron: pues vámonos contra Jacobo, y después se fueron contra Pedro. Jacobo era un líder. Con esto sabemos que las persecuciones por lo general se empieza primero con los líderes. Siempre una persecución se empieza con los líderes en ese entonces. Pero ahorita no hay persecuciones. Debemos estar predicando la palabra de Dios. Y no es así. Así que todo aquel que en aquel entonces se decía cristiano era decapitado, era quemado, era apedreado. La iglesia de Cristo era perseguida estaba pasando una prueba. En ese entonces estaba pasando una prueba toda la iglesia de Cristo. ¿Y ahorita cómo estamos? Probablemente estemos pasando una prueba, probablemente no. Aquí hay una desventaja tremenda, que cuando el hermano pasa una prueba, la prueba es del hermano y no de nosotros, y nos olvidamos de que somos hermanos. El verso número 4 dice: apresaron a Pedro a un grupo de 16 soldados, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. 4 por 4 son 16, entonces son 16 soldados para que lo custodiaran. Pedro estaba encadenado con grilletes, con cadenas, y aparte tenía 16 soldados alrededor, como si fuera el peor delincuente que hubiesen apresado. Ellos iban casi de, apresamos al peor delincuente, pero no era así. Es un hijo de Dios que predicaba la palabra de Cristo. Ahora, probablemente los problemas ahorita te tengan atado, así como Jacobo, con grilletes. ¿Qué problema tienes? ¿Qué estás pasando ahorita que te tienen atado?
¿Qué es eso que te tiene atado, que no te deja salir adelante? Solo tú lo sabes, pero también lo sabe Dios. ¿Sí? Eso que te tiene atado probablemente sea una enfermedad, o probablemente sea la enfermedad de tu hermano, o probablemente sea la enfermedad de tu hijo, tu hija, no sé. Puede ser algo que no te deja o que te hace sentir triste. Algo está pasando en tu vida. Los calabozos, ¿cómo son los calabozos? Son oscuros, húmedos, fríos. Nadie quiere estar en un calabozo, ¿o sí? Y si son sin salida, así puede ser tu problema ahorita en estos momentos. Probablemente ese problema que tú tienes puede ser un problema sin salida, pero probablemente es lo que tú piensas, que ahorita como estás puede ser algo sin salida, así como un calabozo. Probablemente tu problema puede ser como ese calabozo, pero ten en cuenta que Dios siempre está de tu lado, solo que cuando estás dentro de ese calabozo se te olvida que Cristo está contigo. Jacobo estaba en un lugar sin salida y la situación de él era mucho peor, porque él realmente estaba en un lugar sin salida. Y da la casualidad que en este entonces puede estar pasando lo mismo contigo, conmigo, pero siempre hay una salida. Y la mejor salida es Cristo, pero siempre se nos olvida. Y algo que no se nos debe olvidar, que para todo existe una solución. Y esa solución no está en el hermano ni en mí, sino en quién. Ahora, ayúdenme a leer, por favor, el verso número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Amén. ¿Qué hacía la iglesia sin cesar? Oración. La iglesia estaba orando por ellos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. La palabra pero no está nada más ahí porque sí. Cuando pone el apóstol Pablo la palabra pero es una oposición. Es un desacuerdo con la decisión que se está tomando o la decisión que se está viviendo o la situación que se está viviendo. Cuando tú comentas algo y dices, pero ese pero quiere decir que no estás de acuerdo con lo que estás pasando. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no estaba de acuerdo con que hubiesen apresado a un hijo de Dios. No estaba de acuerdo con eso. Por ello, empezaron a orar sin cesar. Ellos se oponían, por tanto, oraban. Si tú te estás oponiendo a que mi hermano o a que el hermano esté sufriendo, ¿qué debe hacer esa oposición? Orar. Lejos de decir, ay, qué bueno, se lo merece. Lejos de decir eso, debemos orar por mi hermano, se lo merece por pecador. Sí, pero tú no estás orando para que Dios sane su corazón y deje de hacer eso que no debe de hacer. La iglesia, ¿qué otra cosa podía hacer en ese entonces? Veía a su hermano sufrir. ¿Qué otra cosa podía hacer esa iglesia? No podía hacer otra cosa. La única cosa que podía hacer en ese momento era que orar. Los hermanos no podían ir con armas, con machetes a sacar al hermano, porque estaban en uno de los palacios mejor custodiados. No podían hacer eso, porque si no se convertirían en los mismos delincuentes. ¿Cuál era su única opción? Orar. Orar es la única opción. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por esa familia, por mi hijo, por mi hija, por mi hermano que está pasando una situación? Cuando el pueblo de Cristo vio que apresaron a Jacobo, lo primero que hicieron fue orar sin cesar. Cuando mi hermano está pasando una prueba, ¿qué estoy haciendo? No estoy orando. Debo de orar sin cesar. No debo de dejar a mi hermano solo, debo de orar sin cesar. ¿Qué otra cosa podemos hacer como iglesia Betel? Cuando hay hermanos con aflicción, a lo mejor algunos podemos apoyarlos,
orando a lo mejor económicamente, pero muchas veces, aunque veamos eso, no hacemos nada, ni mucho menos oramos. Y esto va para mí también, porque muchas veces tengo el problema enfrente y no lo afrento orando. Una iglesia de Cristo debe ser una iglesia de oración, pero da la casualidad de que solamente oro los días domingos cuando ora el pastor, el hermano, porque los miércoles ya ni los miércoles vengo. Por eso no somos una iglesia poderosa, porque no estamos orando. Una iglesia poderosa es aquella que ora, que viene los miércoles, que ora en su casa con la familia. Pero no lo estoy haciendo, porque esto va para mí. A veces yo no lo hago y no lo hago. La palabra de Dios es clara. ¿En qué quiere que cambiemos? Debemos ser una iglesia de oración. ¿Sientes el dolor de aquellos a los cuales su familia está pasando una prueba en estos momentos? No, pues no. La iglesia antigua, cuando apresaron a su hermano, ellos sintieron que estaban apresando a su propio hijo. Y ahorita nuestro corazón es diferente. Cuando estamos pasando o cuando está pasando el hermano una prueba, nos alejamos. Pero también el hermano que está pasando esa prueba debe permitir que estos hermanos se acerquen a orar por ellos. Y muchas veces esos hermanos gritan y piden a gritos el que un hermano se acerque al menos a orar por ellos, pero no lo hacemos. No debemos esperar a que otra cosa pase. Si la iglesia de Cristo en estos momentos, nuestra iglesia Betel está pasando por alguna situación, que ustedes saben qué situaciones estamos pasando, debemos estar fieles en oración, muy pero muy fieles. Y si tu respuesta es no lo estoy haciendo, es porque solo te importas tú y solo tú. ¿Qué hubiera pasado si Cristo solo hubiera, vengo por mis 12 apóstoles, me los llevo? No, Él vino a salvar a todo el mundo. Jesús no tuvo una actitud egoísta y nunca la tendrá. Pero más sin en cambio nosotros, nuestra actitud siempre ha sido egoísta. Siempre queremos hacer lo que nos conviene, lo que nos gusta, y no debe ser así. Toda la iglesia antigua se dolía ante estas situaciones. Somos indiferentes, ellos no eran indiferentes. Somos egoístas, ellos no eran egoístas, porque oraron por su hermano. Como si una oración nos dejara en la pobreza. A veces no lo hacemos. Es que no tengo tiempo y demás. Existen muchas situaciones, muchos momentos en nuestra iglesia terribles, pero ¿qué estamos haciendo? Absolutamente nada. Ahora no lo digo por los hermanos que sí lo hacen, sino lo digo por nosotros que no lo estamos haciendo, por aquellos que no lo estamos haciendo. La palabra de Dios dice que la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Así nosotros debemos orar sin cesar por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en una aflicción. 2. Seamos una iglesia que ora sin cesar. Seamos una iglesia que ora sin cesar. Ellos oraron sin cesar. Cuando dice oraban sin cesar, no quiere decir oraron media hora o 15 minutos como lo hacemos a veces los miércoles. Ellos probablemente hacían cadenas de oración, no sé, pero cuando se refiere a sin cesar son las 24 horas. Probablemente yo no puedo orar las 24 horas, pero 2 sí, después sigues tú, hermano, y después tú, pero no hay que dejar orar por este hermano que tiene esa aflicción. Ahora, hay algo bien interesante también, que ellos lo hacían de manera organizada y con diligencia. Y no lo hacían como pericos y mucho menos retorciéndose. Una oración diligente es aquella en la que tú piensas las palabras que le vas a decir a Dios y no solo hablar por hablar. Ahora, ¿qué es orar con diligencia? ¿Qué es orar con diligencia? Es el sentido más alto, es el esmero, es el cuidado de ejecutar algo. Es decir, ellos oraban como si la prueba fuera de ellos. Muchas veces oramos por orar. Sí, voy a orar. No.
Debes orar en tu corazón como si tú hubieses estado o como si tú estuvieses pasando esa prueba. Pero no lo haces porque eres egoísta, porque soy egoísta, por eso no lo hacemos. Debemos esmerarnos en nuestra oración. Entonces, ellos oraban como si la prueba fuera de ellos y no solo del hermano de la iglesia, el hermano que se lo merece. Porque muchas veces ese hermano no se merece nada. Muchas veces es para mejorar el carácter de él, de la familia. Para ellos no nada más era orar por orar. Para ellos el orar por sus hermanos era una necesidad. Pero ¿cuántos de nosotros la oración dejó de ser una necesidad? ¿A cuántos de nosotros ya la oración ya nos vale? Dios le dio la victoria a su iglesia porque oraban sin cesar. Y si no vemos victoria tras victoria en nuestra iglesia, es porque no oramos. No busques y no busquemos excusas para no orar diligentemente por nuestros hermanos. La palabra de Dios nos enseña a orar sin cesar y no a orar solo una vez por aquello que pedimos. Oramos una vez y se nos olvida y volvemos a orar, pero por otra cosa que ni siquiera tiene relevancia. A veces así somos. O a veces nos dan una tarjetita, tengan, llévensela, a mí me ha pasado, me la llevo y la guardo en mi mochila. Perdón por balconearme, pero a veces así estamos todos. O la mayoría. Dios quiere que persistas, que le busques constantemente. ¿Qué es la persistencia? ¿Qué es estar persistiendo? Estar allí orando, orando, orando. Eso es persistir. Pero tal parece que esta iglesia, la actual, somos una iglesia que no persiste, una iglesia temblorosa, con miedo, que le da miedo orar, que le vale la situación de mi hermano, y no debe de ser así. Pedid y se os dará. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Pedid y se os dará. Pero ¿por qué no se nos ha dado? Porque no oramos. Pedid es en tiempo presente. Pedid es pide ahorita. Pero en el griego, ¿saben qué significa pedir? Sigue pidiendo. En palabras griegas es sigue pidiendo, no pares. No pares, hermano, de orar por aquel hermano que está pasando una aflicción. No pares de orar por tu familia. Eso es orar sin cesar. Sigue pidiendo, pase lo que pase. Estés donde estés, tú sigue pidiendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No importa dónde estés, qué situación estés pasando, hermano, hermana. Tú sigue pidiendo. ¿Por qué te da miedo pedir por cosas específicas? Probablemente la iglesia de Cristo era diligente en su oración y decir, deja a Pedro, a Jacobo, escapar de la espada de aquellos que buscan que ya no se predique tu palabra. No pedimos cosas específicas por falta de fe. Porque somos egoístas y debemos dejar ese egoísmo a un lado. 3. Para que seamos una iglesia poderosa, debemos orar sin cesar. Si queremos crecer como iglesia, debemos orar sin cesar. Cuando aquí dice iglesia, incluye niños, jóvenes y adultos. Que tu hijo te vea orando, los pequeñitos. Si tu hijo no ora, es porque no te ve orando, papá, mamá. Cuando vamos a orar en la comida, mi hija Dani ya hace así. Vamos a orar. Pone sus manitas así. A lo mejor está en nosotros el que nuestros hijos e hijas empiecen a tomar una vida de oración. ¿Por qué no oras? Y luego el trancazo, ¿no?
Debes estar orando, pero pues, si no ora el papá, menos el hijo, ¿no? Tanto papás, es una gran responsabilidad. Si queremos hijas e hijos de oración, empiecen por ustedes. Si no quieres que tu hijo ore, pues no ores. Si quieres ver a tu hijo por allá haciendo cosas que no sabes qué onda, pues ora. Si quieres ser una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, debes orar. Dios contesta las oraciones diligentes. Dios contesta las oraciones diligentes. ¿Oras por tus hermanos? Todos conocemos la aflicción de nuestros hermanos y a veces nos hacemos de los que no escucho o se me olvida. Pero no oro por mi hermano que está pasando una aflicción. Dios quiere bendecir absolutamente a todos mis hermanos, a todos nuestros hermanos que tienen una aflicción. Pero a través de esa aflicción de mi hermano también Dios trabaja contigo para que tú empieces a orar. Yo creo que tanto yo, todos debemos empezar a orar para que Dios pueda terminar con esa aflicción de mi hermano. ¿Sí? Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces coartamos esa bendición por no orar. Algunos dirán, ándale, qué bueno, se lo repito, qué bueno que te está pasando eso, es que él nunca y esto y es que demás, pero nunca oramos por mi hermano. Y si tú estás en esa posición, ora por ese hermano y pídele a Dios por él. Lejos de, qué bueno, debemos orar por ellos también, por todos. No podemos ver un avivamiento en esta iglesia, ni mucho menos una iglesia de poder, si no oramos diligentemente. Debemos orar diligentemente, porque es una responsabilidad de todos. Dios mandó a un ángel a librarlo, ¿sí? Y le quitó las cadenas y pudo salir aún y con guardias. Él no se lo creía, pero Dios tiene ese poder. Puede haber muchos grilletes a tu alrededor en la prueba que estás pasando, muchos guardias. Esos guardias pueden ser cualquier cosa, enfermedades, lo que sea. Pero si tú oras por tu hermano y si tú oras diligentemente por aquello, Dios te va a dar la salida. A pesar de que tú te sientas en un calabozo sin salida, Dios tarde o temprano te va a dar una, sea la salida que sea. Si tú esperas una salida diferente a la que Dios te da, da gracias a Dios porque ya estás fuera y fue la decisión de Dios, porque es lo mejor para ti. No busquemos lo que nosotros queremos, sino demos gracias a Dios por la salida que Él nos está dando. En la iglesia antigua se cuidaban unos a otros y no a la inversa. Por eso hay problemas en las iglesias, por eso hay problemas aquí, porque no intercedemos unos por otros. Ay, mi hermano está pasando, cayó y etcétera, etcétera. Que se vaya, lejos de restaurarlo y orar por él. Y orar para que tenga una vida mejor y se dé pie e incline sus rodillas a Cristo. Pero ¿qué hacemos? Buscamos siempre excusas. Siempre buscamos excusas para no orar. Si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, debemos orar diligentemente y no solo los domingos o cuando vienes al templo o por los alimentos. Debemos orar diligentemente. Que este miércoles que viene no solo haya 3, 4, 10 hermanos, los de siempre. Si te dices cristiano, debes tener una sola obligación: alabar a Dios, bendecir su nombre todos los días. Que este miércoles que viene esté una iglesia llena. Si somos cristianos debemos estar aquí orando por nuestros hermanos que están pasando una aflicción. Que los miércoles sea una cita pendiente para
El miércoles voy a venir a orar por mi hermano que está pasando eso. Es que no me gustan los miércoles, está bien aburrido. Pues si no te gusta venir y no vienes porque eres egoísta. Debemos de dejar de ser egoístas. Y me incluyo porque a veces no vengo los miércoles. Cuando Dios habla, habla parejo. Y debemos dejar de ser una iglesia egoísta, que busque siempre lo suyo. Debemos orar sin cesar. Cuando vemos a un hermano en aflicción, lo primero que debemos hacer en familia, arrodillarnos y orar por ese hermano que está en aflicción. Y si no lo hacemos, yo creo que es momento de hacerlo. Y es momento de hacerlo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por la vida que tú nos das, por estos momentos de aflicción, Señor, que probablemente estamos pasando. Ayúdanos, Señor, a que tú termines esa aflicción conforme a tu voluntad. Probablemente nos encontramos en un calabozo sin salida, pero solo tú das esa salida, Señor, y perdónanos por estar buscando muchas salidas y perdónanos por no orar, pero en ti tenemos esa salida.